Existe un tipo de acuerdo que nunca se firma, que nunca se lee en voz alta, que nunca aparece en ningún papel. Y aún así se cumple con una disciplina que la mayoría de los contratos formales jamás conseguiría producir. No porque las personas que lo cumplen sean ingenuas, sino porque llegaron a un momento en el que necesitaban tanto una salida que no se detuvieron a preguntar cuál era el precio de ella. Y cuando la necesidad habla más fuerte que el sentido común, cualquier puerta abierta parece una bendición. Incluso cuando esa puerta conduce hacia algo que tardará mucho tiempo en comprenderse por completo. La historia que está a punto de contarse comienza como comienzan muchas historias reales. Con alguien que necesitaba empezar de nuevo. Con un lugar que parecía ofrecer exactamente eso. Con un acuerdo que, en la superficie, parecía simple: trabajo, vivienda, estabilidad. Nada fuera de lo común. Nada que cualquier persona con sentido común encontraría extraño. Pero había una parte de ese acuerdo que nunca fue mencionada. Que nunca fue escrita. Que todos entendían sin que nadie necesitara explicarla. Y esa parte silenciosa era precisamente la más importante de todas. Porque los acuerdos más peligrosos que existen no empiezan con una amenaza. No empiezan con presión. Empiezan con alivio. Llegan en el momento exacto en que alguien está más vulnerable, más cansado, más dispuesto a aceptar cualquier cosa que resuelva el problema inmediato. Y es exactamente ahí, en ese momento de vulnerabilidad, donde ciertas trampas se instalan de una forma tan profunda que la persona ni siquiera percibe que está dentro de ellas hasta que ya ha pasado demasiado tiempo. No porque sea débil, sino porque la desesperación tiene una forma muy eficiente de confundir lo que es una oportunidad con lo que es una dependencia. Lo que se va a revelar aquí no es una historia de villanos y héroes. Es algo más complejo y, precisamente por eso, más cercano a la realidad de muchas personas. Es la historia de cómo funciona un sistema silencioso. De cómo ciertas dinámicas se instalan sin hacer ruido. De cómo acuerdos que nunca fueron dichos en voz alta pueden atrapar con más eficacia que cualquier cadena visible. Y de cómo la parte más importante de esos acuerdos siempre es la que nadie se atreve a mencionar. Hay un tipo de lugar que no aparece en ningún mapa. No tiene cartel en la entrada, no tiene anuncio en el periódico, no tiene una fila de candidatos ansiosos esperando afuera. Existe en una zona silenciosa, entre el final de una historia y el comienzo improbable de otra. Es el tipo de lugar que solo aparece cuando la vida ya ha agotado casi todas las demás opciones. Y curiosamente, cuanto más profundo se hunde alguien, más fácil se vuelve ver ese lugar como una salida. Como si la desgracia afinara la mirada hacia ciertas puertas que antes ni siquiera parecían existir. No es coincidencia. Es exactamente así como funciona ese tipo de lugar, esperando pacientemente el momento adecuado para aparecer. La mayoría de las personas que llegaban allí no habían llegado por ambición. Ninguna de ellas se despertó en una mañana soleada, tomó un café tranquilo y decidió que ese sería el lugar perfecto para construir una carrera brillante. No. Llegaron cargando maletas pesadas, no de ropa, sino de historias complicadas. Empleo perdido. Familia que dio la espalda. Deuda que creció más rápido que cualquier plan de pago. Son historias diferentes al principio, pero que curiosamente terminan en el mismo lugar, frente a la misma cerca de madera, con la misma mirada de quien ya no tiene muchas cartas bajo la manga. Y es exactamente ahí donde vive una de las trampas más sutiles de la vida. Cuando alguien está en el fondo, el criterio para aceptar una oportunidad cambia completamente. En una situación cómoda, las preguntas son otras. ¿Cuál es el salario? ¿Hay seguro de salud? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? Pero cuando la necesidad aprieta de verdad, esas preguntas casi desaparecen. La única que importa pasa a ser una sola: ¿puedo sobrevivir aquí? Y cuando la respuesta es sí, muchas cosas dejan de analizarse con cuidado.
Existe un nombre bonito que la gente le da a esos lugares. Los llaman segunda oportunidad. Y de hecho, al menos en apariencia, eso es lo que parecen ofrecer. Un nuevo comienzo. Un suelo firme después de tantos resbalones. Una mano extendida cuando nadie más estaba mirando. Ese encuadre no es un accidente. Es parte de la narrativa que hace que el lugar parezca un refugio antes de revelar su verdadera naturaleza. Porque existe una diferencia muy pequeña entre un refugio y una prisión. Y esa diferencia, a veces, solo aparece meses después de que la puerta se ha cerrado por dentro. Lo que hace que este tipo de situación sea tan difícil de ver desde fuera es que no empieza con ninguna amenaza. No hay violencia. No hay contrato con letra pequeña sospechosa. En la superficie, todo parece razonable. Trabajo honesto. Techo sobre la cabeza. Comida en la mesa. Para quien estaba durmiendo bajo un puente, metafóricamente hablando, eso incluso parece demasiado generoso. Y es precisamente esa generosidad inicial la que crea el primer nudo invisible. El nudo de la gratitud. Que con el tiempo puede apretarse de una manera que nadie esperaba. Lo interesante es que este patrón no es exclusivo de lugares físicos aislados. Aparece en relaciones, en empresas, en grupos e incluso en creencias. Siempre que alguien llega en un estado de vulnerabilidad y encuentra algo que parece resolverlo todo, el riesgo de que se esté firmando un acuerdo silencioso es enorme. No necesariamente porque exista maldad en la otra parte, sino porque la necesidad de un lado y la oferta del otro crean una dinámica desequilibrada desde el inicio. Y las dinámicas desequilibradas rara vez se corrigen solas con el tiempo. Hay una frase antigua que dice que las cadenas más resistentes son las que no se ven. Y quien llega a un lugar así no ve ninguna cadena en los primeros días. Ve alivio. Ve posibilidad. Ve el final de un periodo difícil. Esa percepción no es debilidad. Es humana. Cualquier persona puesta en las mismas condiciones, con el mismo nivel de agotamiento y desesperación, vería lo mismo. El problema no está en quien llega, está en la estructura que recibe. Y aquí comienza algo que se vuelve más claro con el tiempo. Ese lugar tenía una atmósfera diferente. Algo en el aire que no encajaba bien en ninguna categoría simple. No era alegría, no era tristeza, no era exactamente tensión. Era otra cosa. Una especie de silencio compartido entre las personas que estaban allí. Como si todos supieran algo que nadie había dicho en voz alta todavía. Y ese silencio, discreto como era, decía mucho más de lo que cualquier conversación podría decir. Existe un tipo de silencio que no incomoda. El silencio de una biblioteca, de una mañana temprano, de alguien concentrado en un trabajo importante. Ese tipo de silencio es cómodo, casi acogedor. Pero existe otro tipo de silencio. Uno que pesa. Uno que ocupa espacio en la sala incluso cuando todos están hablando. Es el silencio de quien sabe algo y eligió, por alguna razón que ni siquiera siempre puede explicar, no decirlo. Y fue exactamente ese segundo tipo el que se instaló en aquel lugar desde los primeros días. No de una sola vez. Poco a poco, como una niebla que va tomando el ambiente sin que nadie perciba exactamente cuándo empezó. Desde los primeros días, algo parecía ligeramente fuera de lugar. No había ningún acontecimiento dramático, ninguna escena de tensión explícita, ninguna señal obvia de que algo estaba mal. Era algo más sutil. Las personas hablaban poco sobre el pasado. No en el sentido de quien es reservado por naturaleza, sino en el sentido de quien aprendió, en algún momento, que ciertas preguntas no eran bienvenidas. Cuando alguien intentaba iniciar una conversación más personal, el tema cambiaba con una naturalidad casi ensayada. Como si existiera un guión silencioso que todos seguían sin que nadie lo hubiera escrito. Casi nadie hacía preguntas. Y eso, por sí solo,
ya era extraño. Porque las preguntas son naturales. Son la forma en que los seres humanos intentan entender el mundo a su alrededor, crear conexión, establecer confianza. Cuando las preguntas desaparecen de un ambiente, no es porque las personas hayan perdido la curiosidad. Es porque en algún momento aprendieron que preguntar tiene un costo. No necesariamente un costo declarado, un castigo visible o una reprimenda directa. A veces el costo es solo una mirada. Un cambio sutil en el clima de la conversación. Lo suficiente para enseñar que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Y cuando el dueño del lugar aparecía, las conversaciones cambiaban inmediatamente. No había gritos, no había órdenes, no había ninguna demostración explícita de autoridad. Pero el efecto era inmediato y colectivo. Era como esa escena que todo el mundo ha vivido alguna vez, estar en una conversación animada con amigos y de repente darse cuenta de que el jefe entró en la sala. El volumen baja, los temas cambian, los cuerpos se ajustan. Ocurre demasiado rápido para hacer una decisión consciente. Es un reflejo. Y los reflejos de ese tipo no aparecen de la nada. Se entrenan. Lo curioso es que no parecía exactamente miedo. El miedo tiene una textura diferente. El miedo hace que las personas eviten el contacto visual, caminen más rápido, bajen la cabeza. Lo que había allí era otra cosa. Era más parecido a cautela. A una conciencia colectiva de que ciertos límites existían, aunque nadie los hubiera dibujado en el suelo. Como reglas de un juego que nadie leyó, pero que todos ya entendieron después de ver a otros jugar durante un tiempo. Ese tipo de dinámica es mucho más sofisticado que el miedo simple. Y justamente por eso, mucho más difícil de cuestionar. Piensa en una situación cotidiana. Cuando alguien entra en un grupo nuevo, ya sea de trabajo, de familia o de amigos cercanos, lleva un tiempo entender las reglas no escritas. ¿Quién manda de verdad? ¿Qué temas son tabú? ¿Quién puede decir qué y en qué tono? Nadie explica eso. La persona lo va aprendiendo por observación, por las pequeñas señales, por los momentos en que alguien cruzó la línea y algo cambió en el aire. En aquel lugar, ese proceso era solo una versión más intensa del mismo fenómeno. Las reglas invisibles se aprendían rápido. Y una vez aprendidas, rara vez se cuestionaban. Había algo muy específico en aquel silencio compartido. Era como cuando todos en una mesa conocen una historia complicada, pero nadie quiere ser el primero en mencionarla. Todos son conscientes del elefante en medio de la sala. Todos eligen mirar hacia otro lado. Y esa elección colectiva crea algo poderoso, una realidad paralela donde el tema simplemente no existe, no porque nunca haya ocurrido, sino porque nadie lo llevó a la superficie. Con el tiempo, esa realidad paralela empieza a parecer la única realidad posible. Lo más fascinante es darse cuenta de que este tipo de silencio no necesita ser impuesto por nadie. Se sostiene solo, alimentado por la necesidad de cada persona de mantener lo que tiene. Y es precisamente por eso que dura tanto. Porque cuando todos tienen algo que perder, todos colaboran, incluso sin ponerse de acuerdo, para mantener el frágil equilibrio de aquel ambiente. Y mientras ese silencio se consolidaba, otra cosa también se volvía cada vez más clara. Había reglas en ese lugar. Algunas estaban a la vista de todos. Pero había al menos una que nunca había sido escrita en ningún lugar. Todo lugar tiene sus reglas. Algunas están pegadas en la pared, impresas en negrita, firmadas por alguien con un cargo importante. Llega a tiempo. Respeta a tus compañeros. Sigue el protocolo. Ese tipo de regla es fácil de manejar porque es visible. Cuando alguien la rompe, sabe exactamente lo que hizo. Pero existen otros tipos de reglas. Las que nunca fueron escritas en ningún lugar, nunca fueron dichas en voz alta, nunca fueron explicadas a nadie. Y paradójicamente, son precisamente esas las que tienen más fuerza.
Porque cuando una regla no está escrita, tampoco puede ser cuestionada. No hay manera de señalarla y decir que es injusta. Simplemente existe, suspendida en el aire, sentida por todos y reconocida por nadie. En aquel lugar, algunas reglas eran claras. Trabajar duro. Respetar los horarios. Evitar conflictos innecesarios. Nada fuera de lo común, nada que cualquier persona con sentido común encontraría extraño. Era el tipo de combinación básica que cualquier ambiente de trabajo funcional exige. Y durante un tiempo, eso era todo lo que parecía existir. Un conjunto razonable de expectativas, nada más. Quien llegara de afuera y mirara por encima no vería nada malo. Vería un lugar organizado, personas trabajando, una rutina establecida. La superficie era impecable. Como casi siempre ocurre cuando el problema está debajo de ella. Pero había otra regla. Una que nunca se decía en voz alta, nunca aparecía en ninguna conversación directa, nunca se exigía de forma explícita. Nadie hablaba de irse. No estaba prohibido, al menos no de una manera que pudiera señalarse o cuestionarse. Las puertas físicamente no estaban cerradas con llave. Nadie impedía que alguien tomara sus cosas y se fuera. Y aún así, la posibilidad de irse simplemente no existía como un tema normal. Era como un botón que estaba ahí, visible, pero que nadie presionaba. No por miedo explícito. Por algo más sutil y, por eso mismo, más poderoso. Piensa en cómo funciona esto en la vida real, fuera de aquel lugar aislado. ¿En cuántos ambientes aparece esta misma dinámica con otros disfraces? En un trabajo donde nadie habla abiertamente de renunciar, aunque todos estén insatisfechos, porque parece un riesgo demasiado grande. En una relación donde cuestionar ciertas cosas se volvió sinónimo de problema. En un grupo familiar donde determinados temas simplemente nunca llegan a la mesa, no porque hayan sido prohibidos, sino porque en algún momento quedó claro que traerlos tendría un costo. La regla no escrita es universal. Solo cambia de dirección. El mecanismo detrás de esto es interesante. Cuando una posibilidad es retirada del vocabulario colectivo de un lugar, empieza a encogerse también en la mente de cada persona individualmente. No porque alguien la haya borrado, sino porque aquello que no se dice, con el tiempo, empieza a aparecer aquello que no existe. Es casi un truco de la percepción. El lenguaje moldea la realidad de una forma que pocos se detienen a observar. Y cuando la palabra salida desaparece de las conversaciones, la salida misma empieza a parecer una idea abstracta, distante, casi irreal. Había un detalle que hacía esta regla aún más eficaz. No necesitaba que nadie la aplicara. No había un supervisor, no había un castigo visible para quien se atreviera a mencionar el tema. La propia comunidad se encargaba de mantener el silencio, cada persona contribuyendo con su parte, no por maldad, sino porque todos estaban jugando el mismo juego de autopreservación. Es lo que los estudiosos del comportamiento colectivo llaman conformidad silenciosa. Todos actúan de acuerdo con lo que creen que los demás esperan, y los demás hacen lo mismo, creando un ciclo que se sostiene sin necesidad de ninguna autoridad externa para funcionar. Y aquí hay algo que vale mucho la pena observar. Las reglas más difíciles de romper no son las impuestas desde afuera hacia adentro. Son las que la propia persona internaliza y empieza a aplicarse a sí misma. Cuando alguien llega a un punto en el que ni siquiera considera ciertas posibilidades, no porque estén prohibidas, sino porque simplemente desaparecieron de su mapa mental, la limitación dejó de ser externa y se volvió interna. Y las limitaciones internas son infinitamente más difíciles de enfrentar que cualquier regla escrita en una pared. Porque para cuestionar una regla escrita basta con señalarla. Para cuestionar una creencia interna, primero hay que darse cuenta de que existe. Con el tiempo, quienes estaban en aquel lugar fueron percibiendo que la regla no escrita era solo la capa más visible de algo mucho más profundo.
Había algo que estructuraba ese ambiente de una manera que iba más allá de las rutinas de trabajo, más allá de los horarios, más allá de las tareas del día a día. Y en medio de todo eso, había un hombre. Más viejo, más callado que los demás, que observaba todo con la paciencia de quien ya había visto esa historia repetirse más de una vez. En todo lugar con una historia complicada, existe alguien que lleva toda esa historia dentro de sí. No porque sea responsable de ella, no porque haya elegido ese papel, sino simplemente porque se quedó el tiempo suficiente para verlo todo de cerca. Es el tipo de persona que no destaca a primera vista. No habla fuerte, no ocupa el centro de las conversaciones, no llama la atención de ninguna manera evidente. Pero quien presta atención se da cuenta de que los demás, de alguna forma, gravitan a su alrededor. No necesariamente por admiración. Por una especie de respeto instintivo ante alguien que claramente sabe más de lo que dice. En aquel lugar, ese hombre existía. Más viejo, más callado, con ojos que observaban todo con una paciencia que solo el tiempo puede construir. No era el tipo de persona que ofrecía consejos sin que se los pidieran. No se acercaba con una sabiduría empaquetada y lista para entregar. Estaba allí, haciendo lo que tenía que hacer, observando lo que tenía que observar, diciendo lo necesario y ni una palabra más. Ese tipo de persona es raro. Y precisamente por ser raro, cuando habla, el peso es diferente. No porque use palabras más sofisticadas o construya argumentos más elaborados, sino porque quien escucha percibe, en una capa que va más allá de lo racional, que aquello viene de alguien que ya ha vivido lo suficiente como para saber de qué está hablando. Existe una autoridad silenciosa en quien ha sobrevivido a muchas cosas sin necesidad de anunciarlo a nadie. Cierta noche comentó algo que, en ese momento, pareció solo una observación lanzada al aire. Una de esas frases que salen casi sin querer, sin tono de lección, sin aparente intención de enseñar nada. Dijo que existen lugares a los que las personas van para reconstruir su vida. Y existen lugares a los que las personas llegan porque ya no tienen a dónde ir. Así de simple. Sin drama, sin pausa teatral, sin ninguna señal de que aquello fuera importante. Pero quien estaba escuchando sintió que algo se movía por dentro, como cuando una frase encaja en un lugar que la persona ni siquiera sabía que estaba vacío. La diferencia que señaló es sutil, pero enorme. Reconstruir la vida supone agencia. Supone que la persona llegó con alguna intención, con algún plan, con alguna visión de hacia donde quiere ir. En cambio, llegar porque no se tiene a dónde ir es algo completamente distinto. Es llegar sin mapa, sin brújula, sin criterio. Es aceptar lo que aparezca simplemente porque lo que apareció fue lo único que apareció. Y cuando alguien está en ese estado, la capacidad de evaluar con claridad lo que está aceptando queda seriamente comprometida. No por falta de inteligencia. Por exceso de necesidad. Piensa en una situación simple. Una persona que está bien financieramente recibe una propuesta de trabajo. Evalúa el salario, la cultura de la empresa, las perspectivas de crecimiento, el equilibrio con la vida personal. Tiene criterios. Tiene la libertad de decir que no. Ahora imagina la misma propuesta llegando a alguien que lleva 6 meses sin ingresos, con el alquiler atrasado y una familia que mantener. Los criterios no desaparecen por completo, pero se encogen de una manera brutal. Lo que importa pasa a ser lo básico. Y lo básico, cuando se está desesperado, puede parecer mucho más de lo que realmente es. El hombre mayor sabía eso. No de forma teórica, no porque lo hubiera leído en algún libro. Lo sabía porque lo había vivido. Había llegado a aquel lugar de la misma forma que los otros, cargando el peso de una situación con pocas salidas. Y se quedó el tiempo suficiente para entender la lógica del lugar desde dentro, como quien desmonta un reloj y aprende dónde encaja cada pieza. Ese tipo de conocimiento no se aprende rápido.
Y no se olvida con facilidad. Queda guardado en un lugar profundo, y solo sale a la superficie en las conversaciones correctas, con las personas correctas, en los momentos en que realmente importa. Había algo en su manera de hablar que dejaba claro que aquello no era pesimismo. No era la amargura de alguien que pasó por la vida quejándose. Era más parecido a lucidez. A la claridad de quien dejó de engañarse sobre ciertas cosas sin por eso dejar de seguir adelante. Existe una enorme diferencia entre alguien que ve el mundo de forma sombría porque se rindió y alguien que ve el mundo de forma realista porque maduró. El segundo tipo es mucho más valioso. Y mucho más raro de encontrar. Y fue precisamente por eso que su frase no salió de la cabeza de quien la escuchó. Ni esa noche, ni en los días siguientes. Porque tenía el peso específico de las cosas verdaderas. El tipo de peso que no se disuelve con el tiempo, al contrario, se vuelve más denso a medida que la realidad alrededor empieza a confirmar lo que fue dicho. Y la realidad, en aquel lugar, no tardó mucho en empezar a confirmarlo. Porque con el paso del tiempo comenzaron a surgir historias. Historias sobre personas que habían estado allí antes. Y todas terminaban de la misma manera extraña. Todo lugar con historia tiene sus fantasmas. No en el sentido literal, sino en el sentido de las personas que pasaron por allí y dejaron un rastro, un recuerdo, un nombre que aparece de vez en cuando en una conversación y luego desaparece otra vez. En aquel lugar no era diferente. Con el paso del tiempo empezaban a surgir referencias a personas que habían trabajado allí antes. Alguien mencionaba un nombre, otro completaba con un detalle, un tercero añadía algo sobre la forma en que esa persona trabajaba o sobre algún episodio específico. Las historias empezaban bien. Tenían personaje, tenían contexto, tenían vida. Pero inevitablemente llegaban a un punto en el que simplemente se detenían. Algunas de esas personas habían permanecido allí durante años. Otras solo unos meses. Los perfiles eran diferentes, las historias de fondo eran diferentes, las razones que las habían llevado hasta allí eran diferentes. Pero todas las narrativas terminaban de la misma manera. Un día se fueron. Siempre era así. Sin más detalles. Sin un capítulo final que tuviera sentido. Como si la historia se hubiera contado hasta cierto punto y alguien hubiera arrancado las últimas páginas del libro antes de pasarlo a otra persona. Y lo más curioso era que nadie parecía encontrar eso extraño. O si lo encontraba, no lo demostraba. En ninguna de esas historias se mencionaba una despedida. Ningún relato de un último día de trabajo, de una conversación de cierre, de alguien que llegó por la mañana, avisó que se iba y se marchó con sus maletas. Las personas simplemente desaparecían de la narrativa. Estaban presentes en una frase y ausentes en la siguiente, sin transición, sin explicación, sin ningún elemento que conectara el antes y el después. Era como ver una película en la que un personaje importante desaparece de la pantalla de repente y nadie en la historia comenta nada al respecto. La ausencia se trataba como si fuera la cosa más natural del mundo. Piensa en cómo funciona esto en la percepción humana. El cerebro está entrenado para buscar patrones y para sentir incomodidad cuando una narrativa no se cierra. Por eso las series con finales abiertos incomodan tanto. Por eso, cuando alguien cuenta una historia y se detiene en medio, la primera reacción es preguntar, ¿y entonces, qué pasó? Ese impulso es automático. Pero en aquel lugar, ese impulso parecía haber sido amortiguado. Las historias terminaban a la mitad y nadie las completaba. Nadie preguntaba. El hueco en la narrativa quedaba allí, abierto, y la conversación seguía hacia otro tema como si nada faltara. Existe un fenómeno psicológico llamado normalización. Describe el proceso por el cual cosas que deberían causar extrañeza dejan de hacerlo simplemente porque se repiten con suficiente frecuencia. La primera vez que una historia termina sin explicación, la persona lo nota. La segunda vez,
lo nota menos. La 10ª vez, ya ni siquiera lo procesa como algo fuera de lo normal. Pasó a ser lo normal. Y cuando lo inusual se vuelve normal, la capacidad crítica para cuestionarlo desaparece junto con ello. No porque la persona se haya vuelto menos inteligente, sino porque el ambiente fue moldeando su percepción poco a poco, sin prisa, sin drama. Lo que hacía que esas historias fueran aún más perturbadoras, mirándolas con más calma, era lo que no decían. Porque una ausencia de información rara vez es neutral. Cuando alguien cuenta una historia y omite sistemáticamente el mismo tipo de detalle, aquello que siempre falta termina revelando más que lo que fue dicho. El final de aquellas historias nunca aparecía. Y eso podía significar muchas cosas. Que los finales realmente eran desconocidos. Que eran conocidos y preferían no decirlos. O que había algo en ellos que, una vez dicho, cambiaría la forma en que todos veían ese lugar. Cualquiera de esas posibilidades era, a su manera, inquietante. Con el tiempo, quienes estaban allí empezaron a percibir algo. No de forma consciente al principio, más bien como una sensación de fondo, una incomodidad que no podía nombrarse con precisión. Era la percepción de que existía un secreto colectivo en aquel lugar. No el tipo de secreto que una persona guarda para sí misma. El tipo que todos cargan juntos, sin ponerse de acuerdo, sin discutirlo, como un peso distribuido por igual entre todos para que nadie tenga que sentir toda la carga solo. Y ese tipo de secreto tiene una característica muy específica, no necesita ser dicho para sentirse. Y esa sensación, una vez instalada, ya no desaparecía. Era como entrar en una sala y tener la certeza absoluta de que una conversación había sido interrumpida segundos antes de que se abriera la puerta. Nadie lo admite, nadie lo confirma, pero el aire todavía carga el peso de lo que acaba de decirse. Solo que en aquel lugar, esa sensación no era de una conversación interrumpida en un único momento. Era la sensación de algo que había sido interrumpido durante mucho tiempo. Repetidamente. Por muchas personas. Y cuanto más clara se volvía esa percepción, más empezaba a tomar forma una pregunta. Si todos sabían algo, ¿por qué nadie hablaba? Existe un tipo de incomodidad muy específico que no tiene un nombre fácil. No es miedo, no es tristeza, no es rabia. Es esa sensación de estar en un ambiente donde claramente hay algo que todos saben y nadie dice. Es sutil, casi imperceptible al principio, pero va creciendo con el tiempo hasta ocupar un espacio considerable en la mente de quien está fuera de ese secreto colectivo. Quien ya pasó por algo así sabe exactamente de qué se trata. Puede haber sido en una reunión familiar donde un tema importante flotaba en el aire sin que nadie lo mencionara. Puede haber sido en un grupo de amigos donde todos conocían una situación complicada que involucraba a alguien, pero nadie hablaba de ello directamente. El escenario cambia, la sensación es siempre la misma. Es como entrar en una sala y sentir que una conversación fue interrumpida segundos antes. No hay forma de probarlo. Nadie lo confiesa. Pero el ambiente carga una tensión residual que no necesita palabras para percibirse. El cuerpo humano es extraordinariamente sensible a ese tipo de cosas. Mucho antes de que la mente consciente procese que algo está mal, algo más primitivo ya captó la señal. Una microexpresión que duró medio segundo. Una pausa ligeramente demasiado larga antes de una respuesta. Una desviación de la mirada en el momento equivocado. Son detalles diminutos que, aislados, no significan nada. Juntos crean una narrativa que habla más fuerte que cualquier discurso. En aquel lugar, esa sensación se fue instalando de forma gradual. No llegó de una sola vez, como una revelación dramática. Fue llegando poco a poco, acumulando pequeñas evidencias que por sí solas parecían no tener importancia. Una conversación que cambiaba de tema demasiado rápido. Una mirada intercambiada entre dos trabajadores cuando cierto asunto aparecía.
Un silencio que duraba un segundo más de lo natural. Cada uno de esos momentos, por sí solo, podría haberse ignorado. Pero cuando comenzaron a repetirse con suficiente frecuencia, se volvió imposible no notar que había un patrón. Y los patrones rara vez son un accidente. Lo que hacía que esta situación fuera particularmente difícil de manejar era la imposibilidad de confrontar algo que nunca había sido declarado. Para cuestionar una regla escrita, basta con señalarla. Para cuestionar una afirmación, basta con pedir una explicación. Pero ¿cómo se cuestiona un silencio? ¿Cómo se confronta algo que existe precisamente porque nunca fue dicho? Esa es la elegancia cruel de este tipo de dinámica. Se protege por su propia invisibilidad. Y quien intenta nombrarla corre el riesgo de parecer paranoico, de convertirse en el problema, de ser aquel que ve fantasmas donde los demás juran que no hay nada. Piensa en un ambiente de trabajo común. Cuando hay un despido inminente que todos sospechan pero la empresa aún no ha confirmado, ¿qué ocurre? Las conversaciones se vuelven más cautelosas. Las personas eligen con más cuidado lo que dicen y a quién se lo dicen. Hay una hipervigilancia colectiva, un estado de alerta compartido que no necesita ser acordado para existir. Cada uno actúa individualmente, pero el resultado colectivo es idéntico, un ambiente donde todos saben algo y nadie habla. En aquel lugar aislado, esa dinámica estaba presente de una forma mucho más intensa y mucho más permanente que en cualquier oficina corporativa. Había también otro elemento que complicaba todo. El secreto colectivo creaba una especie de complicidad involuntaria entre las personas. Al elegir no hablar, cada una de ellas se convertía, de alguna manera, en guardiana de aquel silencio. Y eso creaba un vínculo extraño, no exactamente de amistad, sino de una dependencia mutua. Todos estaban en el mismo barco. Todos tenían algo que perder si el silencio se rompía. Y esa conciencia compartida, aunque nunca se verbalizara, funcionaba como un cemento invisible que mantenía a todos en su lugar. Lo más revelador era observar lo que ocurría cuando llegaba alguien nuevo. Había un periodo de observación silenciosa en el que los más antiguos evaluaban al recién llegado sin hacerlo evidente. No era hostilidad. Era cautela. La pregunta no dicha era siempre la misma: ¿esta persona va a entender las reglas del juego o va a ser del tipo que hace preguntas que nadie quiere responder? Y los recién llegados, incluso sin saber que estaban siendo evaluados, percibían algo en el aire que los hacía adoptar instintivamente un comportamiento más discreto. El ambiente enseñaba sin necesidad de hablar. Moldeaba sin necesidad de ordenar. Y fue en ese contexto, en esa atmósfera densa de cosas no dichas, que una noche ocurrió algo diferente. Alguien finalmente hizo la pregunta que llevaba demasiado tiempo suspendida en el aire. No de forma confrontativa, no con agresividad, sino con la simplicidad directa de quien llegó a un punto en que la incomodidad de no saber se volvió mayor que la incomodidad de preguntar. Y la respuesta que vino del hombre mayor aquella noche no resolvió todo. Pero comenzó a revelar algo que cambiaría para siempre la forma de ver aquel lugar. Hay un momento en toda situación cargada de silencio en el que alguien finalmente se quiebra. No necesariamente de forma dramática, ni con un discurso preparado o una confrontación planeada. A veces es solo una pregunta simple, hecha en una noche cualquiera, cuando el cansancio de no saber se vuelve mayor que el cuidado de no preguntar. Es en esos momentos aparentemente pequeños cuando las historias más importantes comienzan a moverse. Porque una pregunta honesta, hecha en el momento adecuado, tiene el poder de desplazar cosas que han estado quietas durante mucho tiempo. Y aquella noche, alguien preguntó. Con simplicidad, sin rodeos, directo al punto. ¿Por qué nadie hablaba de irse de allí? El hombre mayor escuchó la pregunta sin mostrar ninguna reacción visible de sorpresa. Como si hubiera estado esperándola desde hacía algún tiempo, tal vez incluso esperando que alguien tuviera el valor de hacerla antes. Se quedó un instante en silencio,
no el silencio incómodo de quien no sabe qué responder, sino el silencio de quien está eligiendo con cuidado por dónde empezar. Luego respondió con una calma que contrastaba con el peso de lo que estaba diciendo. Dijo que la mayoría de las personas que estaban allí habían llegado cuando ya no tenían otra opción. Y que eso, por sí solo, ya explicaba muchas cosas. La respuesta era simple. Pero tenía capas. Porque no era solo una observación sobre esas personas específicas. Era una descripción de un mecanismo. De cómo la ausencia de alternativas transforma la percepción de una situación entera. Cuando alguien tiene opciones, cada elección se evalúa en relación con las otras. Es posible comparar, ponderar, decidir con cierto margen de libertad. Pero cuando las opciones se acaban, o parecen haberse acabado, lo que queda deja de evaluarse con criterio. Pasa a aceptarse con alivio. Y el alivio y la libertad son cosas muy diferentes, aunque a veces se presenten con el mismo rostro. Después de una pausa, añadió algo aún más denso. Dijo que cuando alguien extiende la mano en el peor momento de la vida de una persona, el precio de esa ayuda no siempre aparece el primer día. Esa frase quedó suspendida en el aire por un momento. No necesitaba una explicación adicional. Se explicaba sola, con esa claridad específica de las verdades que las personas ya conocen por dentro pero que nunca habían visto organizadas en palabras de esa manera. Porque en el fondo, todos ya habían sentido algo así en algún grado. La ayuda recibida en un momento de vulnerabilidad que, con el tiempo, empieza a cobrar un precio que no estaba en el acuerdo original. Piensa en una situación real. Alguien pasa por una crisis financiera seria y un familiar ofrece ayuda, dinero, vivienda, apoyo. En ese momento, parece pura generosidad. Y quizá lo sea. Pero con el tiempo, en algunos casos, esa ayuda empieza a generar una expectativa de retorno que nunca fue dicha explícitamente. Una lealtad implícita. Una deuda emocional que se va cobrando de formas sutiles, en un comentario aquí, en una presión allá, en una sensación constante de que cuestionar ciertas cosas sería una forma de ingratitud. No es una situación rara. Es, de hecho, una de las dinámicas más comunes y menos discutidas en las relaciones humanas. Lo que el hombre mayor estaba describiendo aquella noche no era una maldad calculada. Era algo más complejo y, precisamente por eso, más difícil de combatir. Era la lógica silenciosa de un sistema donde la vulnerabilidad de un lado y la generosidad del otro crean juntas una estructura de dependencia que nadie necesita planear para que funcione. Se construye sola. Pieza por pieza, interacción tras interacción, hasta que el peso acumulado de todo lo que se ha recibido hace casi imposible imaginar irse sin sentir que uno está abandonando algo o a alguien que merecía más lealtad. Y ahí estaba el verdadero nudo de aquella situación. No era la fuerza lo que retenía a las personas. Era la gratitud. O más precisamente, en lo que la gratitud se había convertido con el tiempo. Había salido de su lugar natural, que es un sentimiento genuino y ligero, y se había transformado en una obligación pesada, silenciosa, que operaba en las sombras de la conciencia de cada uno. Nadie imponía eso directamente. Pero todo el ambiente estaba estructurado de una forma que alimentaba esa transformación, lentamente, continuamente, sin que nadie necesitara levantar la voz ni amenazar a nadie en ningún momento. La conversación de aquella noche no resolvió nada de forma práctica. Las cosas no cambiaron al día siguiente. El lugar siguió siendo el mismo, las personas siguieron siendo las mismas, la rutina permaneció intacta. Pero algo había cambiado en la percepción de quien escuchó aquellas palabras. Era como si se hubiera quitado un filtro, y las mismas cosas que antes parecían normales ahora aparecían con una nitidez diferente. Y con esa nueva claridad, empezó a hacerse evidente que había algo aún más profundo detrás de todo aquello. Algo que involucraba no solo la gratitud, sino el poder.
El poder silencioso de quien controla aquello que los demás necesitan para sobrevivir. La palabra acuerdo remite automáticamente a algo formal. Una mesa, dos partes, un documento, firmas. Algo que puede leerse, revisarse, cuestionarse. Pero la realidad es que la mayoría de los acuerdos más importantes de la vida nunca pasan por nada de eso. Se sellan en conversaciones informales, en gestos, en silencios compartidos, en momentos en que una necesidad se encuentra con una oferta y ambas partes simplemente avanzan sin discutir los detalles. Y es precisamente en esos acuerdos sin papel ni testigos donde reside el mayor riesgo. Porque lo que no fue escrito tampoco puede releerse. Y lo que no puede releerse puede ser reinterpretado por quien tiene más poder en la relación. Algunos acuerdos parecen absolutamente simples en la superficie. Trabajo a cambio de vivienda. Esfuerzo a cambio de estabilidad. Dedicación a cambio de seguridad. Son intercambios que parecen justos, equilibrados, razonables. El tipo de arreglo que cualquier persona con sentido común consideraría normal. Y al principio, eso es exactamente lo que son. No hay ninguna ilusión intencional en ese primer momento. Las condiciones básicas son reales. El techo existe. La comida existe. El trabajo existe. El problema no está en lo que se dijo. Está en lo que no se dijo, y que con el tiempo empieza a formar parte del acuerdo de una manera que nadie formalizó, pero que todos sienten. Porque estos acuerdos funcionan de una forma muy específica. No atan por la fuerza. No hay cadenas visibles, no hay amenazas declaradas, no hay nadie vigilando la puerta para impedir la salida. Atan por la necesidad. Y atar por la necesidad es infinitamente más eficaz que cualquier forma de coerción física. Porque la coerción física puede identificarse, denunciarse, combatirse. La necesidad es interna. Vive dentro de la persona. Y combatir algo que está dentro es mucho más difícil que combatir algo que está fuera. Piensa en una situación cotidiana. Una persona acepta un trabajo con un salario inferior al que merece porque lo necesitaba mucho en ese momento. Con el tiempo, empieza a recibir pequeños beneficios, cierta flexibilidad aquí, un elogio allá, la sensación de que ese lugar cuida de ella de alguna manera. Y entonces, cuando aparece una oportunidad mejor, surge un conflicto interno que va mucho más allá de la lógica financiera. Está la lealtad. Está el miedo a decepcionar. Está la sensación de que irse sería una especie de traición. Nada de eso fue acordado. Nada de eso estaba en el contrato. Pero está presente con una fuerza que muchas veces supera cualquier argumento racional. Lo que hace que este mecanismo sea tan poderoso es que se alimenta de las mejores partes de la naturaleza humana. La gratitud, la lealtad, el sentido de compromiso son cualidades genuinas y valiosas. El problema no está en ellas. Está en cómo ciertas estructuras aprenden a usar esas cualidades como palanca. La gratitud que debería ser ligera y voluntaria se convierte en obligación. La lealtad que debería ser una elección se convierte en una prisión disfrazada de virtud. Y el sentido de compromiso que debería fortalecer a la persona se convierte en el argumento que ella usa contra sí misma cada vez que considera cambiar algo. Hay un libro que aborda este punto de manera brillante. En Las armas de la persuasión, Robert Cialdini describe el principio de la reciprocidad, que es la tendencia humana a sentirse obligada a devolver lo que ha recibido. Muestra cómo ese instinto, que es genuino y cumple una función social importante, puede ser manipulado de formas muy sutiles. Quien ofrece algo primero crea automáticamente una deuda psicológica en la otra parte. Y cuanto mayor es la vulnerabilidad de quien recibe, mayor tiende a ser esa deuda. No porque alguien lo haya calculado fríamente, sino porque así funciona la psicología humana cuando no se observa con atención. En aquel lugar, ese mecanismo estaba operando con toda su fuerza. No como un plan maquiavélico diseñado en una pizarra,
sino como una dinámica que se había desarrollado orgánicamente con el tiempo. El dueño sabía, tal vez de forma más intuitiva que consciente, que no necesitaba usar la fuerza para mantener a las personas allí. Solo necesitaba seguir siendo la única fuente de aquello que ellas necesitaban para sobrevivir. Y mientras esa condición se mantuviera, el acuerdo silencioso se renovaría automáticamente, día tras día, sin que nadie tuviera que firmar nada. Y aquí empieza a hacerse clara una distinción que cambia por completo la forma de ver este tipo de situación. Existe una enorme diferencia entre una oportunidad y una dependencia. Una oportunidad expande lo que es posible para la persona. Una dependencia lo contrae. Una oportunidad deja a la persona más libre con el tiempo. Una dependencia la deja más atrapada. Y el detalle más cruel es que esa diferencia rara vez es visible al principio. En los primeros días, oportunidad y dependencia tienen exactamente la misma apariencia. La distinción solo aparece después, cuando ya ha pasado suficiente tiempo para que las raíces hayan crecido lo bastante profundo como para sujetar. Existe una forma de poder que no necesita anunciarse. Que no necesita título, uniforme, voz alta ni ninguna demostración explícita de autoridad. Es el poder de quien controla aquello que los demás necesitan. Y ese tipo de poder es el más eficaz que existe, precisamente porque opera de forma casi invisible. Quien lo ejerce rara vez necesita hacer algo dramático. No necesita amenazar, no necesita castigar, ni siquiera necesita recordar a nadie que existe. La simple conciencia de que esa persona controla el acceso a algo esencial ya es suficiente para moldear el comportamiento de todos a su alrededor, silenciosamente, continuamente, sin esfuerzo aparente. El dueño de aquel lugar nunca levantaba la voz. Ese detalle es más significativo de lo que parece. Porque levantar la voz es, la mayoría de las veces, una señal de debilidad. Es el recurso de quien no tiene otra forma de hacerse escuchar. Quien tiene poder real rara vez necesita demostrarlo de manera ruidosa. Puede darse el lujo de la calma. Puede escuchar, observar, responder con tranquilidad, porque sabe que la estructura alrededor ya está haciendo el trabajo. Es como un campo gravitacional. No necesita anunciar que existe. Simplemente atrae todo hacia el centro, silenciosamente, de forma constante. Tampoco amenazaba a nadie de forma directa. Y ese es otro punto crucial. Las amenazas explícitas son arriesgadas para quien las hace. Crean resistencia, generan resentimiento, dejan rastro. Pero cuando el control se ejerce de manera indirecta, a través de la estructura, a través de la dependencia que se ha creado con el tiempo, no hay nada concreto contra lo que resistir. La persona no sabe exactamente contra qué luchar. Siente el peso, pero no puede identificar de dónde viene. Y esa incapacidad de nombrar lo que está ocurriendo es paralizante de una manera que ninguna amenaza directa logra ser. Lo que él entendía, quizá de forma intuitiva, era algo que los estudiosos del poder describen con precisión. El control más duradero no proviene de quien puede castigar, sino de quien puede retirar. El castigo crea mártires. La retirada crea dependientes. Cuando una persona sabe que puede perder el acceso a aquello que la mantiene en pie, su comportamiento se ajusta automáticamente, sin necesidad de ninguna orden. Empieza a autocensurarse, a evitar conflictos, a suavizar opiniones, a tomar decisiones que preserven el acceso a lo que necesita. No porque se lo hayan ordenado. Porque ha calculado, consciente o inconscientemente, que el costo de actuar de otra manera es demasiado alto. Piensa en el contexto de un país entero. Los regímenes autoritarios rara vez se sostienen únicamente por la fuerza bruta. Lo que los mantiene durante décadas es el control sobre recursos esenciales. Empleo, vivienda, educación, salud. Cuando el Estado controla el acceso a todo eso, toda la población se vuelve dependiente de una forma que hace que la resistencia sea extremadamente costosa para el individuo común.
No porque las personas no vean el problema, sino porque el precio de actuar contra el sistema es perder aquello que mantiene a la familia sobreviviendo. Es el mismo mecanismo, en una escala mucho mayor, operando bajo la misma lógica fundamental. En aquel lugar, la escala era menor, pero la lógica era idéntica. Cuando alguien depende completamente de un único lugar para tener techo, comida e ingresos, la libertad deja de ser una decisión simple. No porque esté prohibida. No porque haya un castigo visible esperando del otro lado. Sino porque el riesgo de perder todo lo que se ha construido allí, por poco que sea, pesa de una manera que paraliza. Y la parálisis, incluso si es temporal, tiene una tendencia cruel a volverse permanente cuando el entorno no ofrece ninguna alternativa concreta a la vista. El detalle más perturbador de este tipo de poder es que con frecuencia coexiste con gestos genuinos de cuidado. El dueño podía ser atento en ciertos momentos. Podía reconocer un buen trabajo. Podía resolver un problema cuando era necesario. Y esos gestos eran reales, no estaban fríamente calculados como piezas de una estrategia. Pero coexistían con una estructura que, independientemente de las intenciones de quien estaba en su centro, producía dependencia. Y es precisamente esa mezcla la que hace que este tipo de situación sea tan difícil de evaluar con claridad. Porque la maldad pura es fácil de identificar y rechazar. La bondad mezclada con control es mucho más confusa. Y fue observando todo eso de cerca que empezó a quedar claro algo que antes parecía solo una sensación vaga. La gratitud que las personas sentían por estar allí no era falsa. Era genuina. Pero con el tiempo, esa gratitud se había transformado en algo distinto. Había empezado a convertirse en obligación. Una presión invisible que operaba en las sombras de cada decisión, de cada pensamiento sobre el futuro, de cada momento en que alguien consideraba cuestionar algo. Y entender de dónde venía esa presión fue el primer paso para ver aquel lugar como realmente era. La gratitud es una de las experiencias más hermosas que existen. Cuando es genuina, cuando nace de un lugar limpio, es ligera. No pesa, no cobra, no condiciona. Es simplemente el reconocimiento honesto de que alguien hizo algo que importó, en un momento que importaba. Cualquier persona que haya recibido una ayuda verdadera en un momento difícil sabe exactamente cómo se siente esa gratitud. Es casi física, una apertura en el pecho, un deseo de corresponder que surge del mejor lugar posible. Pero existe un punto, sutil y casi imperceptible, en el que la gratitud empieza a cambiar de naturaleza. En el que deja de ser ligera y comienza a pesar. Y cuando eso ocurre, ya no es gratitud. Se ha convertido en algo completamente distinto. La transformación no ocurre de una sola vez. Es gradual, casi orgánica, y precisamente por eso difícil de percibir mientras está sucediendo. Empieza con pequeños momentos en los que el recuerdo de la ayuda recibida aparece en el momento equivocado. No como un pensamiento cálido, sino como un argumento. Como una voz interna que surge cada vez que alguien está a punto de cuestionar algo, de pedir algo diferente, de considerar un cambio. Y esa voz dice, de distintas maneras pero con el mismo mensaje central, que después de todo lo que se hizo por ti, cuestionar eso sería ingratitud. Ahí es donde se cruza la línea. Cuando la gratitud se convierte en el instrumento que silencia a la persona desde dentro hacia afuera. Con el tiempo aparece una sensación que es difícil de explicar para quien nunca la ha vivido. Es una presión invisible, constante, que no proviene de ninguna fuente claramente identificable. No es una persona específica ordenando callar. No es una regla escrita que prohíba ciertas preguntas. Es algo más difuso, presente en todas partes al mismo tiempo. Como si el propio aire del ambiente llevara una expectativa silenciosa de comportamiento. Y cualquier desviación de esa expectativa, incluso si solo ocurre dentro de la mente, ya produce un malestar inmediato.
como si la propia conciencia hubiera sido entrenada para vigilar a la persona antes de que alguien de fuera tenga que hacerlo. Este mecanismo aparece en muchos contextos de la vida real. En familias donde los hijos adultos se sienten incapaces de tomar decisiones propias porque cargan con el peso de todo lo que sus padres sacrificaron. En relaciones donde una de las partes utilizó momentos de cuidado como una moneda de intercambio implícita, sin declararlo nunca abiertamente. En entornos de trabajo donde la empresa ha creado tantos beneficios y una cultura tan fuerte de pertenencia que pedir un aumento o considerar otra oportunidad parece casi una traición. Son contextos completamente distintos, pero el mecanismo interno que producen en la persona es el mismo, la gratitud que se convirtió en grillete. El libro Codependencia Nunca Más, de Melody Beattie, aborda este punto de una manera que mucha gente reconoce inmediatamente al leerlo. Beattie describe cómo relaciones que comienzan con un cuidado genuino pueden crear dinámicas en las que una de las partes pierde progresivamente la capacidad de actuar de acuerdo con sus propias necesidades, porque ha pasado a organizar toda su existencia en función de no decepcionar a la otra. No porque haya sido forzada. Porque internalizó la expectativa tan profundamente que empezó a parecer una elección propia. Y ahí está el aspecto más inquietante de todo esto. Cuando la prisión está dentro, la persona cree que es libre. En aquel lugar, ese proceso se había completado en diferentes grados para cada persona. Algunos aún podían sentir la incomodidad, todavía tenían la conciencia de que algo estaba mal, aunque no pudieran nombrarlo con precisión. Otros ya habían llegado a un punto en el que la obligación parecía completamente natural, donde cuestionar el lugar o el acuerdo parecía genuinamente incorrecto. No porque hubieran sido convencidos de ello de forma directa, sino porque todo el ambiente reforzaba esa percepción de forma constante y consistente. La diferencia entre ambos grupos no era de inteligencia. Era de tiempo. Cuanto más tiempo allí, más profundas las raíces. Y aquí entra algo fundamental que hay que entender. La persona que está en una situación así rara vez puede verla con claridad desde dentro. No porque sea ingenua o débil, sino porque la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para crear narrativas que vuelven tolerable lo que está ocurriendo. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando la realidad es demasiado dura para mirarla de frente, la mente suaviza las aristas, reorganiza los hechos, encuentra justificaciones que hacen que la situación parezca aceptable. No es una mentira consciente. Es protección. Pero esa protección tiene un costo enorme, porque impide que la persona vea lo que necesitaría ver para poder cambiar. Y fue precisamente en ese punto cuando algo empezó a moverse en aquel lugar. Porque había una pregunta que, una vez formulada internamente, ya no podía deshacerse. ¿Hasta qué punto aquello seguía siendo una elección? Era una pregunta simple en su forma, pero devastadora en su contenido. Porque obligaba a mirar algo que había sido cuidadosamente evitado durante mucho tiempo. Y cuando esa pregunta finalmente encontró palabras, abrió una grieta en un acuerdo que parecía sólido. Un acuerdo que nunca había sido dicho en voz alta, pero que estaba a punto de ser examinado de cerca por primera vez. Todo sistema tiene una lógica central que lo sostiene. A veces esa lógica está declarada, visible, accesible para cualquiera que quiera examinarla. Pero los sistemas más duraderos, los que sobreviven más tiempo sin ser cuestionados, suelen tener su lógica central oculta. No necesariamente por una conspiración organizada, sino porque existe un entendimiento colectivo implícito de que nombrar ciertas cosas pondría en riesgo un equilibrio del que, de alguna manera, todos dependen. Y mientras ese núcleo permanezca sin decirse, el sistema continúa funcionando con una eficiencia que ninguna regla escrita podría producir. Porque las reglas escritas pueden ser cuestionadas. Lo que nunca fue dicho no puede ser desafiado formalmente. Después de algún tiempo en aquel lugar, la verdadera naturaleza del acuerdo empezaba a hacerse clara. No a través de una revelación dramática,
ni mediante una conversación directa en la que alguien finalmente lo explicara todo. Se hacía clara de la forma más común en que las verdades profundas se revelan, por la acumulación de pequeñas observaciones que, juntas, formaban una imagen que ya no podía ignorarse. Y lo que esa imagen mostraba era que aquel acuerdo nunca había sido solo sobre trabajo. Nunca había sido únicamente sobre techo, comida y esfuerzo diario. Había otra capa. Una capa que implicaba algo mucho más fundamental que cualquier intercambio material. Implicaba lealtad. No la lealtad honesta que nace del respeto genuino y de una elección consciente, sino una lealtad de otra naturaleza, la que nace de la dependencia, la que se mantiene por el miedo a perder, la que se confunde con gratitud pero tiene una textura completamente distinta cuando se examina de cerca. Quien entraba en aquel lugar pasaba, con el tiempo, a formar parte de un sistema en el que cuestionar demasiado no era bien recibido. No porque existiera un castigo declarado para quien cuestionara, sino porque el propio ambiente había sido construido de una manera que hacía que el cuestionamiento fuera socialmente costoso, emocionalmente incómodo y prácticamente sin respaldo de nadie alrededor. Nadie decía eso directamente. Y ese era precisamente el punto. Porque si se dijera de forma directa, podría ser rechazado. Podría ser cuestionado. La persona podría mirar a los ojos a quien lo dijera y responder que no estaba de acuerdo. Pero cuando la expectativa nunca se verbaliza, cuando existe solo como una presión difusa en el ambiente, la resistencia no tiene dónde apoyarse. No hay argumento que refutar porque no hubo argumento presentado. No hay condición que rechazar porque la condición nunca fue formalmente planteada. Simplemente existe, omnipresente e intangible, moldeando comportamientos sin exponerse nunca lo suficiente como para ser enfrentada. Ese patrón es más común de lo que parece fuera de lugares aislados como aquel. En muchas organizaciones existe una cultura no declarada de que quien cuestiona al liderazgo está siendo desleal, no al trabajo, sino a la persona que está en la cima. En muchas familias existe un entendimiento implícito de que ciertas decisiones personales necesitan aprobación colectiva, aunque nunca se haya acordado de esa forma. En muchas relaciones existe una regla silenciosa de que la independencia de uno amenaza al otro y, por lo tanto, debe ser contenida, no mediante órdenes directas, sino mediante una serie de reacciones sutiles que con el tiempo enseñan a la persona a encogerse. Lo que hacía particular a aquel lugar era la intensidad con la que esa dinámica operaba. Porque cuando las personas dependen de un único entorno para absolutamente todo, la lealtad exigida ni siquiera necesita reclamarse activamente. Se instala por sí sola, alimentada por la conciencia constante de que todo lo que la persona tiene está vinculado a ese lugar. Y cuando todo está vinculado a un único punto, cualquier amenaza a ese punto se vuelve una amenaza existencial. No es exageración. Es la lógica fría de quien no tiene ninguna red de seguridad. Había algo casi paradójico en esa situación. Las personas que estaban allí, en la mayoría de los casos, no eran pasivas por naturaleza. Tenían historias de lucha, de superación, de capacidad para enfrentar situaciones difíciles. No habían llegado allí por falta de fuerza. Habían llegado por falta de opciones. Y es precisamente ahí donde aparece la paradoja. La misma fuerza que las había mantenido en pie hasta ese momento estaba siendo canalizada ahora para mantener el equilibrio de ese sistema. Para trabajar duro, para no cuestionar, para honrar un acuerdo que nunca había sido explicitado pero que todos sentían como real. La fuerza estaba ahí. Solo estaba siendo utilizada en la dirección equivocada. Y fue cuando esa percepción empezó a tomar forma que surgió una pregunta inevitable. Si el acuerdo nunca había sido dicho en voz alta, si las condiciones nunca habían sido formalmente establecidas, entonces ¿quién tenía el poder de cambiarlo? O mejor aún, ¿quién tenía el poder de simplemente rechazarlo? Esa pregunta no era abstracta. Era práctica,
urgente, y llevaba consigo una tensión muy específica. Porque la respuesta dependía de algo que aún no estaba claro para nadie allí. Dependía de entender exactamente qué ocurriría si alguien decidiera, de manera consciente y deliberada, simplemente irse. Existe un momento en toda situación prolongada en el que el peso acumulado finalmente supera la capacidad de ignorarlo. No es necesariamente una explosión. A veces es casi lo contrario. Un momento de quietud inesperada, un instante en el que el ruido externo disminuye lo suficiente para que la voz interna finalmente se escuche con claridad. Es en esos momentos silenciosos cuando aparecen las preguntas más importantes. No las preguntas sobre el día siguiente, sobre la tarea de mañana, sobre el problema inmediato que necesita solución. Las preguntas más profundas, las que han estado esperando pacientemente mientras la rutina llenaba cada espacio disponible con urgencias menores. Y cuando esas preguntas finalmente aparecen, ignorarlas cuesta demasiado. En lugares como ese momento llegaba para casi todos en algún punto. No necesariamente en el mismo instante, ni de la misma forma, pero con una consistencia que decía algo sobre la naturaleza de aquel ambiente. Las personas empezaban a mirar hacia atrás. A las decisiones que las habían llevado hasta allí. A los caminos que habían elegido y a los que habían abandonado. A las versiones de sí mismas que existían antes de ese lugar, con otros planes, otros sueños, otras expectativas sobre cómo sería la vida. Y esa mirada hacia atrás no era nostalgia. Era inventario. El intento de entender cómo la distancia entre lo que se había imaginado y lo que existía ahora había llegado a ser tan grande. Las decisiones tomadas en momentos de desesperación tienen una característica particular. Rara vez parecen decisiones en el momento en que se toman. Parecen más bien la única salida posible, la única puerta abierta en un pasillo que parecía no tener ninguna más. Y aceptar la única puerta disponible no es debilidad, es supervivencia. Pero con el tiempo, cuando la urgencia de la desesperación inicial pasa, es posible ver esa misma decisión con otros ojos. Ver lo que se aceptó sin cuestionar. Ver lo que se dio sin darse cuenta. Ver los términos de un acuerdo que nunca fue leído porque en el momento en que se firmó no había tiempo ni condición emocional para leer nada con cuidado. Esa reflexión era incómoda de una manera particular. Porque no había un villano claro al que dirigir toda la responsabilidad. Había un sistema. Había una dinámica. Había decisiones propias tomadas en condiciones difíciles. Y había algo que a nadie le gusta mirar directamente, la percepción de que en algún momento uno se volvió cómplice de su propia limitación. No por maldad, no por ingenuidad extrema, sino por la combinación de necesidad, cansancio y ausencia de alternativas que hace que cualquier persona acepte condiciones que en otras circunstancias rechazaría sin dudar. Piensa en una situación que mucha gente conoce de cerca. Alguien que pasó años en un trabajo que no lo realizaba, que pagaba menos de lo que merecía, que minaba la autoestima de maneras sutiles y constantes. Y cuando finalmente se fue, miró hacia atrás y se preguntó por qué había tardado tanto. La respuesta rara vez es simple. Involucra cuentas que pagar, familia que mantener, miedo a lo desconocido, la sensación de que el mercado no tendría nada mejor que ofrecer. La creencia gradualmente instalada de que aquello era lo máximo que se podía alcanzar. Ninguno de esos factores, por sí solo, sería suficiente para retener a alguien. Juntos crean una estructura de contención que no necesita rejas para funcionar. Lo que hacía que esta reflexión fuera especialmente dura en aquel lugar era la percepción de las oportunidades perdidas a lo largo del camino. No las grandes oportunidades dramáticas, las que aparecen con fanfarria y son imposibles de ignorar. Las pequeñas. Los momentos en los que había una posibilidad de movimiento, una ventana que permaneció abierta durante un tiempo, una situación que podría haber sido el comienzo de algo distinto. ¿Y qué pasó? No porque nadie estuviera mirando.
sino porque en ese momento el peso de lo que había que perder parecía mayor que la posibilidad de lo que había que ganar. Esa es una de las formas más silenciosas y eficaces en que un ambiente de dependencia se perpetúa. Y había una pregunta que quedó suspendida en el aire después de toda esa reflexión. Una pregunta que no tenía una respuesta fácil y que, precisamente por eso, nadie quería formular en voz alta. ¿Hasta qué punto aquello seguía siendo una elección? Era simple en su forma, brutal en su contenido. Porque obligaba a la persona a hacer una distinción que todo el ambiente trabajaba para confundir. La distinción entre quedarse porque quiere y quedarse porque ya no sabe cómo no quedarse. Entre lealtad genuina y lealtad fabricada por la ausencia de alternativas. Entre una vida construida y una vida que simplemente ocurrió mientras la persona esperaba algo que nunca llegó. Esa pregunta no resolvía nada por sí sola. Pero tenía un poder específico, el poder de volver visible lo que había sido invisible. De nombrar lo que había permanecido sin nombre. Y cuando algo es nombrado, cuando sale de la zona de la sensación vaga y adquiere la precisión de una pregunta concreta, cambia de naturaleza. Deja de ser un ruido de fondo y se convierte en algo que puede examinarse, evaluarse, confrontarse. Y confrontar esa realidad con claridad era el primer paso para entender la diferencia entre dos cosas que se habían mezclado peligrosamente en aquel lugar, la diferencia entre una oportunidad y una dependencia. Existe una confusión que aparece con una frecuencia impresionante en la vida de las personas. Y es peligrosa precisamente porque involucra dos cosas que, al principio, tienen una apariencia idéntica. Una oportunidad y una dependencia pueden llegar de la misma manera, con el mismo envoltorio, en el mismo momento difícil, ofreciendo la misma promesa de alivio. La diferencia entre ambas no está en la llegada. Está en lo que ocurre después. Está en la dirección que toma la vida de la persona desde el momento en que acepta lo que se le ofreció. Y como esa dirección rara vez queda clara en los primeros días, la confusión persiste durante mucho más tiempo del que debería. Una oportunidad tiene una característica fundamental: expande. Con el tiempo, quien realmente la aprovecha se vuelve más capaz, más libre, más preparado para lo que viene después. Puede ser un trabajo que enseña habilidades que abren otras puertas. Puede ser una relación que fortalece a la persona, que la ayuda a crecer, que la deja más íntegra de lo que estaba antes. Puede ser un entorno que ofrece recursos, conocimiento, conexiones que amplían lo que es posible. La señal más clara de que algo fue realmente una oportunidad es simple: la persona que pasa por ella sale del otro lado con más de lo que tenía al entrar. Más confianza, más capacidad, más opciones. Una dependencia funciona al contrario, contrae. Quien entra en una relación de dependencia, ya sea con un lugar, una persona, una institución o un sistema, va perdiendo progresivamente la capacidad de imaginar la vida fuera de aquello. No de forma dramática, ni de una sola vez. Poco a poco, como un músculo que se atrofia cuando deja de usarse. La capacidad de tomar decisiones autónomas se debilita. La tolerancia al riesgo disminuye. El horizonte de lo que parece posible se encoge. Y al final, la persona que sale de una situación de dependencia muchas veces sale menos capaz de lo que entró. No porque sea menos inteligente o menos fuerte, sino porque el entorno no permitió que esas capacidades se ejercieran. El problema central es que esa diferencia tarda en volverse clara. En los primeros meses de cualquier situación nueva, oportunidad y dependencia producen sensaciones similares: alivio, estabilidad, la sensación de que las cosas finalmente están encajando. Solo con el tiempo, cuando el polvo se asienta y la rutina se instala, empieza a aparecer la diferencia. Y entonces surge una pregunta que vale la pena hacerse en cualquier situación importante de la vida: ¿en los últimos meses, la persona se ha vuelto más libre o más atrapada? ¿Más capaz o más limitada? ¿Con más opciones o con menos?
Las respuestas a esas preguntas dicen mucho más sobre la naturaleza de una situación que cualquier análisis hecho al principio. Piensa en un ejemplo concreto y actual. Mucha gente pasa años en una gran empresa, con salario estable, beneficios cómodos y una rutina predecible. Y de repente, por alguna razón, necesita irse. Y descubre que no sabe muy bien qué hacer con la libertad. Que las habilidades que desarrolló son muy específicas para ese contexto. Que la red de contactos que construyó es casi toda interna. Que la autoconfianza para presentarse en el mercado se fue atrofiando mientras la estabilidad garantizaba que nunca tuviera que ejercitarla. Aquello que parecía una oportunidad sólida fue, en la práctica, creando una dependencia silenciosa que solo se hizo visible cuando la estructura desapareció. En aquel lugar, esa distinción se había vuelto casi imposible de ver para quienes estaban dentro. Porque el ambiente era experto en mantener a las personas lo suficientemente ocupadas como para que no quedara tiempo ni energía para cuestionar. Trabajo, rutina, pequeñas satisfacciones del día a día, todo funcionaba como un ruido de fondo constante que impedía una reflexión más profunda. Y cuando no hay espacio para reflexionar, las preguntas difíciles no aparecen. La vida sigue en piloto automático, y el piloto automático, por definición, nunca cuestiona la ruta. Solo sigue lo que fue programado, indefinidamente, hasta que alguien decide intervenir de manera consciente. Hay una imagen que ayuda a entender esta dinámica con mucha claridad. Imagina una planta creciendo en una maceta pequeña. Al principio, la maceta es suficiente. La planta tiene espacio, tiene nutrientes, tiene lo que necesita para existir. Pero con el tiempo, las raíces llenan toda la maceta y ya no tienen hacia dónde crecer. La planta no necesariamente muere, pero deja de crecer. Se queda estancada en un tamaño determinado por el límite del recipiente, no por el potencial de la planta en sí. Y lo más cruel es que la planta no sabe que podría ser más grande. Solo conoce el tamaño de la maceta. Y fue precisamente esa percepción la que empezó a cambiar algo en aquel lugar. La comprensión de que el límite que parecía natural, que parecía formar parte de lo que uno era, en realidad era el límite del recipiente. No de la persona. Y esa distinción, por pequeña que pareciera, tenía un poder enorme. Porque devolvía algo que se había perdido poco a poco, sin que nadie hubiera notado el momento exacto en que desapareció. Devolvía la posibilidad de imaginar algo distinto. Y cuando esa posibilidad volvía a existir en la mente de alguien, la conversación directa con el dueño del lugar se volvía inevitable. Hay un tipo de conversación que las personas posponen durante mucho tiempo. No porque no sepan que necesita ocurrir, sino porque mientras no ocurre, todavía es posible vivir en una zona de ambigüedad cómoda, donde todo se siente pero nada se confirma. Donde las sospechas existen, pero no necesitan enfrentarse directamente. Posponer esa conversación es un mecanismo de protección. Porque una vez que sucede, la ambigüedad termina. Y lo que viene después, sea lo que sea, exige una respuesta. Exige una postura. Exige que la persona decida qué hará con lo que acaba de confirmarse. Y decidir, cuando hay mucho en juego, es una de las cosas más pesadas que existen. En aquel lugar, esa conversación llegó de la forma en que este tipo de conversaciones suele llegar. No como un evento planificado, no con hora marcada ni una agenda definida. Llegó en un momento en el que la acumulación de todo lo que se había observado, sentido y reflexionado hizo imposible continuar sin una respuesta concreta. Alguien preguntó directamente al propietario qué ocurriría si alguien decidía irse. Era una pregunta simple. Directa. Sin rodeos. El tipo de pregunta que, en una situación normal, tendría una respuesta igualmente simple y directa. Pero en aquel lugar, nada era tan simple como parecía en la superficie. El propietario escuchó la pregunta sin ninguna alteración visible.
Sin tensión en el rostro, sin una pausa demasiado larga, sin ninguna señal externa de que la pregunta lo incomodara. Respondió con una tranquilidad que, por sí sola, ya decía algo. Dijo que las puertas nunca estaban cerradas. Y era verdad, al menos en el sentido literal. No había candado, no había guardia, no había ningún obstáculo físico que impidiera a alguien recoger sus cosas y marcharse en ese mismo instante. La respuesta era técnicamente correcta. Y era precisamente por ser técnicamente correcta que revelaba tan poco sobre lo que realmente se estaba preguntando. Porque la verdadera pregunta no era sobre las puertas. Era sobre lo que quedaba del otro lado de ellas. Era sobre lo que ocurría con quien se fuera. Era sobre las consecuencias reales, prácticas y concretas de tomar esa decisión en ese contexto específico. Y entonces vino el añadido. Dicho con la misma tranquilidad, en el mismo tono neutro, sin ninguna inflexión dramática. Que algunas decisiones traen consecuencias que no todo el mundo está preparado para enfrentar. Una frase que no amenazaba a nadie de forma explícita. Que podía interpretarse como un consejo genuino, como una advertencia bien intencionada, como la observación de alguien que simplemente conocía bien la realidad del mundo allá afuera. Pero tenía un peso específico. El tipo de peso que no viene de lo que se dijo, sino del contexto en el que se dijo. Porque esa frase, en aquel lugar, en aquel momento, llevaba consigo toda la historia de ese ambiente. Todas las historias que terminaban a medias. Todo el silencio compartido. Toda la dependencia construida con el tiempo. Y cuando una frase carga con ese tipo de contexto, no necesita ser una amenaza explícita para funcionar como una. El mensaje estaba dado. No de una forma que pudiera señalarse, cuestionarse o rechazarse formalmente. Pero de una manera que todos los que estaban escuchando entendieron perfectamente. Esta es una de las formas más sofisticadas de ejercer presión que existen. Decir algo que técnicamente no es una amenaza, pero que funciona como tal dentro del contexto en que se dice. Los abogados llaman a esto coerción implícita. Los psicólogos lo describen como comunicación indirecta de poder. Pero independientemente del nombre técnico, el efecto práctico es el mismo. La persona recibe el mensaje con claridad, pero no puede señalar nada concreto y decir que fue amenazada. Lo que crea una situación particularmente difícil, porque la incomodidad es real, la presión es real, pero el objetivo contra el que resistir es invisible. Lo que quedó de aquella conversación no fue una resolución. No hubo ninguna claridad nueva sobre qué hacer, ningún camino que de repente se volviera obvio. Lo que quedó fue una confirmación. La confirmación de que el acuerdo silencioso era real. De que las reglas no escritas tenían un peso concreto. De que aquel lugar era exactamente lo que había empezado a parecer, un sistema que se sostenía no por la fuerza, sino por el control silencioso de aquello que las personas necesitaban para sobrevivir. Y tener esa confirmación era distinto de simplemente sospechar. Porque la sospecha permite la duda. La confirmación no. Y entonces, en ese punto específico de la historia, algo cambió en la forma en que se veían las cosas. No de manera dramática, no con un giro repentino. Sino con la claridad gradual de quien finalmente ha entendido la lógica de todo el lugar. El verdadero poder de aquel acuerdo nunca había estado donde parecía estar. No estaba en las paredes, no estaba en las reglas, no estaba en ninguna figura de autoridad explícita. Estaba en algo mucho más íntimo y, por eso mismo, mucho más difícil de combatir. Estaba en el miedo. En el miedo específico de perder lo poco que se había recuperado después de haber estado tanto tiempo en el fondo. Toda historia tiene un momento en el que las piezas finalmente encajan. No necesariamente con una revelación dramática, ni con un acontecimiento que cambie todo de una vez. A veces es solo la acumulación silenciosa de percepciones que fueron llegando poco a poco, cada una ocupando su lugar,
hasta que la imagen completa finalmente aparece con una claridad que ya no deja espacio para la duda. Y cuando esa imagen aparece, no puede deshacerse. Puede ignorarse, puede evitarse, puede enterrarse bajo más rutina y más ocupación. Pero deshacerse, no. Porque ciertas verdades, una vez vistas, permanecen. Sin importar cuánto preferiría la persona seguir sin verlas. La verdad que empezó a quedar clara en aquel lugar no tenía que ver con la maldad. No se trataba de una conspiración planeada fríamente por alguien que un día despertó decidido a controlar a otras personas. Era algo más complejo y, precisamente por eso, más revelador sobre cómo funcionan ciertas dinámicas en el mundo real. El verdadero poder de aquel acuerdo no estaba en la fuerza. Nunca lo había estado. No había necesidad de fuerza cuando había algo mucho más eficaz disponible. Había miedo. El miedo específico y profundamente humano de perder lo poco que se había recuperado después de haber estado tanto tiempo en el fondo. Y ese miedo no necesitaba ser alimentado activamente. Se sostenía por sí solo, renovado cada día por la conciencia de que todo lo que la persona tenía estaba vinculado a un único lugar. Vivienda, ingresos, rutina, las pequeñas estabilidades que construyen la sensación de que la vida está, de alguna manera, bajo control. Cuando todo eso depende de un solo punto, la amenaza de perder ese punto no necesita decirse en voz alta para sentirse en cada decisión del día. Está presente en el momento de hacer una pregunta y elegir no hacerla. En el momento de considerar una posibilidad y elegir no considerarla. En el momento de sentir una insatisfacción y elegir tragársela en silencio. Este tipo de poder es casi invisible porque opera exactamente donde es más difícil detectarlo, dentro de la persona. No hay nada externo que señalar, ninguna fuerza visible contra la cual resistir, ninguna figura claramente identificable como opresora. Solo está el peso interno de todo lo que podría perderse. Y ese peso, cuando es lo suficientemente grande, produce un comportamiento de contención que ningún sistema de vigilancia podría generar con tanta eficacia. La persona se vigila, se limita, se moldea, no porque se le haya ordenado hacerlo, sino porque en algún nivel ha calculado que es el precio de la supervivencia. Existe un concepto en psicología llamado indefensión aprendida. Fue identificado por el psicólogo Martin Seligman en experimentos que mostraron cómo, después de una exposición suficiente a situaciones en las que las acciones no producen resultados diferentes, los seres vivos dejan de intentar. No porque hayan perdido la capacidad física de actuar, sino porque aprendieron, a través de la experiencia repetida, que actuar no cambia nada. Que el resultado será el mismo independientemente de lo que hagan. Y cuando ese aprendizaje se instala, persiste incluso cuando la situación cambia. Incluso cuando las puertas están abiertas, la persona no intenta cruzarlas. Porque aprendió que puertas abiertas no significan libertad real. En aquel lugar, ese proceso se había completado en diferentes grados para cada persona. Pero en todos había un rasgo común, la creencia, instalada tan gradualmente que parecía haber estado siempre allí, de que las alternativas eran peores que la situación actual. Que allá afuera había algo más difícil, más incierto, más peligroso que lo que estaba dentro. Esa creencia no necesitaba ser verdadera para ser poderosa. Solo necesitaba ser creída. Y un ambiente que controla la información que llega a las personas, que aísla, que corta el contacto con referencias externas. Tiene una enorme capacidad de hacer que cualquier creencia se parezca a la realidad simplemente porque no hay nada con que compararla. Lo que hacía todo esto aún más significativo era darse cuenta de que ese patrón no era exclusivo de aquel lugar aislado. Era una versión amplificada y concentrada de algo que aparece en muchos contextos de la vida cotidiana. En relaciones donde una de las partes fue siendo progresivamente aislada de sus propias referencias. En trabajos donde la cultura interna fue sustituyendo gradualmente la visión del mundo de la persona. En grupos donde la narrativa colectiva pasó a definir qué es real y qué no lo es.
La escala cambia, la intensidad cambia, pero el mecanismo central es el mismo. Y reconocerlo, en cualquier escala, es el primer paso para no quedar atrapado por él. Y aquí estaba la verdad más importante de todas. Los acuerdos más peligrosos rara vez llegan pareciendo peligrosos. Llegan pareciendo razonables. Llegan justamente en el momento en que alguien más necesita ayuda, cuando la capacidad de evaluar con claridad está comprometida por la urgencia de la necesidad. Empiezan con algo real, con un alivio genuino, con una mano extendida que realmente resuelve un problema inmediato. Y es precisamente ese origen legítimo lo que vuelve todo lo que viene después tan difícil de cuestionar. Porque ¿cómo se rechaza algo que, al principio, fue de verdad una ayuda? Esa es la pregunta que mantiene a muchas personas atrapadas durante mucho más tiempo del que realmente necesitarían estar. Todo lo que se contó aquí no es solo una historia sobre un lugar aislado y personas que necesitaban empezar de nuevo. Es un espejo. Un espejo que refleja dinámicas que aparecen en oficinas, en familias, en relaciones, en grupos, en cualquier lugar donde alguien tiene el control sobre aquello que otros necesitan para sobrevivir. Y la pregunta que queda, después de todo esto, no es sobre aquellas personas específicas. Es sobre quien está mirando ahora. ¿Cuántas veces en la vida se aceptó un acuerdo sin leer entre líneas? ¿Cuántas veces una ayuda recibida en un momento difícil fue convirtiéndose, poco a poco, en una deuda silenciosa que nunca fue acordada pero siempre fue cobrada? ¿Cuántas veces el miedo de perder lo poco que había fue más fuerte que el deseo de buscar algo mayor? Estas preguntas incomodan. Y precisamente por eso vale la pena hacerlas. Porque la incomodidad que provoca una pregunta honesta siempre es menor que el costo de seguir sin hacerla. La diferencia entre una oportunidad y una dependencia no está al comienzo. Está en lo que ocurre con el tiempo. Está en si la vida se está expandiendo o contrayendo. Está en si hay más libertad hoy de la que había antes, o menos. Está en si las decisiones se están tomando por voluntad genuina o por el miedo a perder lo que ya existe. Estas son las preguntas que nadie se hace por sí mismo en un ambiente que fue construido para impedir que se hagan. Por eso necesitan hacerse ahora, desde fuera, con la claridad que la distancia permite. Si esta historia tocó algo, si alguna parte de ella pareció familiar de una forma que fue difícil ignorar, entonces el trabajo más importante empieza ahora. No mañana. Ahora. Porque los acuerdos silenciosos se renuevan automáticamente mientras nadie los cuestione. Y la única forma de no cumplir un acuerdo que nunca fue dicho en voz alta es tener el valor de ser la primera persona en decirlo. En voz alta. Con claridad. Sin pedir disculpas por ello. Y esta historia recuerda mucho a otra que está aquí en el canal. Una historia que muestra cómo las apariencias pueden engañar completamente. Porque a veces la persona que todos creen que es débil, sin valor y completamente sola, solo está ocultando una parte mucho más grande de la verdad. En el otro video del canal se cuenta la historia de una mujer que parecía insignificante para todos a su alrededor. Pero cuando la verdad salió a la luz, nadie estaba preparado para lo que ocurrió. El video se llama, Ella parecía débil, sin valor y sola, pero eso era solo parte de la historia. Si las historias con giros inesperados te atrapan, ese video realmente vale la pena verlo. Porque algunas personas pasan mucho tiempo siendo subestimadas hasta el día en que muestran quiénes son realmente. El enlace está aquí en la pantalla. Y para seguir recibiendo historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hasta la próxima.